La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Gusto recibir al doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, quien nos va a platicar sobre este Congreso Internacional que se da en un momento muy, muy particular de la economía, no nada más del país, sino del mundo entero. True Economic Talks, afrontando el cambio y sobre la experiencia internacional de los consejos fiscales, donde pues hay una serie de conferencistas, de paneles, de revisión de temas que son definitivamente muy importantes. Doctor, qué gusto tenerle con nosotros en Contextos, saludarle, darle la bienvenida a La Laguna a través del micrófono. Muchas gracias, Marcela. Siempre es un placer estar con ustedes en La Laguna. Gracias por la invitación. Bueno, sí, dime. Sí, será importante que nos dé todo el marco de referencia de cómo es que se organiza este Congreso Internacional, cuál es el propósito, quiénes vienen, por qué la importancia de hablar de estos temas económicos. Sí, por supuesto. Es un evento diseñado especialmente para discutir las cosas que suceden en nuestro país, tal como lo comentabas, Marcela. Iniciamos, es el 11 de mayo, va a ser aquí en la Ciudad de México, en el Hotel Hyatt, que está ahí sobre Campos Elíseos, lo que era antes el Nico, y va a ser todo el día, de las 8 de la mañana a las 5:30 de la tarde, incluyendo una comida. Iniciamos primero con una visión geopolítica que es fundamental dados los sucesos en Europa y en Asia y en Estados Unidos. Esta plática la va a dar Bob Zoellick. Robert Zoellick fue el director del Banco Mundial por varios años y sigue una vida muy activa, tiene un gran conocimiento de lo que está sucediendo. Después de eso, ya entramos a temas fiscales y monetarios en nuestro país que tienen una enorme relevancia el día de hoy. Y la siguiente plática es, invitamos a Raghuram Rajan. Él es el exgobernador del Banco de la India, es un economista relativamente joven, predijo la crisis del 2008 mucho antes que cualquiera. De hecho, lo tachaban medio de loco, y cuando sucedió todo lo que él había dicho, se hizo de un gran prestigio, pero además es un banquero central muy sólido. Actualmente está dando clases en Estados Unidos. Cuando le comenté esto al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, me dijo, oye, a mí me interesa mucho estar con el gobernador Rajan, y entonces van a estar juntos en ese panel, Agustín Carstens y Rajan. Este es un tema importante, Marcela, porque de veras podemos tener en riesgo la autonomía de nuestro Banco Central. Estas transferencias de fondos que ha llevado a cabo el Banco Central a México, al gobierno, el Banco Central de México al gobierno, nuestro Banxico, no necesariamente provienen en su totalidad de veras de excedentes, o son unos excedentes o remanentes de operación que están en libros y no necesariamente utilidades realizadas, ¿no? Este es un tema delicado, importante, porque si nuestro Banco Central empieza a pasar recursos al gobierno para que éste no se endeude, pues el que se tiene que endeudar es el Banco Central. Claro. Y ese es un tema serio. Entonces creo que ese segundo panel es fundamental para el futuro de nuestro país y para la discusión de la política del Banco Central. Y luego efectivamente tenemos la plática muy importante de José Luis Escrivá. Él es el presidente de los consejos fiscales de la Asociación de Consejos Fiscales en Europa. En Europa, a partir del 2014, se decidió que se establecían consejos fiscales en todos los miembros de la Unión Europea. Y viene él, como presidente de esta red, a platicarnos de las experiencias. Nosotros, como sabes, hemos insistido mucho en la existencia de un consejo fiscal independiente, un verdadero balance, un contrapeso a los presupuestos que no estén bien dirigidos y sobre todo al endeudamiento que en esta administración ha sido extraordinariamente alto, ¿no? Ajá. Doctor, ¿cómo funcionan los consejos fiscales en Europa? Cuando, después de la crisis del 2008-2009,
que muchos países entraron a gastos muy altos y endeudamiento muy alto. En el 2012 se hizo un paquete en Europa que se conoció como el paquete de 6 partes. Le llamaban el six-pack, como las cervezas, ¿no? El six-pack porque venían 6 partes. Y luego en el 13 hicieron otro que era el two-pack, 2 partes, en donde recomendaron absolutamente que todos, y a partir del 14 todos los países europeos lo tienen. Funciona así. Es un ente independiente del gobierno, pero formado por expertos en la parte fiscal, en deuda, en la parte de la economía macroeconómica, sin un vínculo con el gobierno, sin un vínculo, y esto es muy importante, Marcela, sin un vínculo con el Congreso. Porque una vez que se dan estos organismos dentro del Congreso, pierden toda su autonomía. Tenemos el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, y ahí los nombramientos son políticos y por lo tanto la investigación es política y por lo tanto no hacen más que repetir algunas cifras, con todo respeto para mis colegas que han estado ahí, Marcela, un copy and paste de lo que hace Hacienda, repiten las cosas, no tienen una posición crítica y mucho menos de control. Entonces lo que se pretende es que un organismo de este tipo, un consejo fiscal independiente, tenga una participación, digamos, regulatoria, vinculante, oficial, pero sin ser parte de las autoridades, en donde el presupuesto que sale de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, en el caso de México, no puede llegar al Congreso para ser autorizado si no tiene el visto bueno del Consejo Fiscal. Y así está funcionando en todos estos países. ¿Y cómo se sostienen los consejos, doctor? ¿Perdón? ¿Cómo se sostienen los consejos? ¿Con qué tipo de financiamiento? Esto es una pregunta importante, Marcela, efectivamente. En algunos países funcionan como un organismo autónomo, digamos como el Banco de México, o como el INEGI, o como el INE, ¿no? Totalmente desvinculados, y sí tienen fondos del gobierno federal. Ya. En otros países son fondos mixtos, que provienen tanto del gobierno como de fundaciones y de la iniciativa privada. Hay otra combinación interesante, que esto es algo que vale la pena pensar también para nuestros estados. Por ejemplo, una parte de los impuestos se asigna directamente, y ya no por negociaciones con el gobierno, porque ahí es donde te pueden de nuevo capturar, se asignan directamente para que existan algunas cosas. En el caso de algunos estados, Marcela, existe un acuerdo ya firmado, ya determinado, donde una parte importante del impuesto sobre la nómina regresa a las fundaciones del sector privado para que el sector privado haga estudios, defina proyectos y se determine ahí en este consejo estatal, formado por el sector privado y probablemente con presencia del gobierno, el uso de una parte importante de los recursos de la tributación por el impuesto sobre la nómina. Y entonces, porque nadie más en ningún estado, en ningún municipio conoce mejor las necesidades que los habitantes. Claro. Entonces, poner en manos de ellos las decisiones del buen uso de estos recursos y no ver lo que hemos visto en tantos lugares, incluyendo, por supuesto, el estado de ustedes, ¿no? Ahora, esto es muy importante, que lo que nos está comentando, doctor, sobre todo en este momento que está siendo tan cuestionada la manera en que se está haciendo la designación del fiscal en el Sistema Nacional Anticorrupción y la participación que está teniendo los organismos del gobierno federal en la misma. Entonces, y lo que pasó con el INEGI recientemente, con el nombramiento de alguien que también ha sido tan cuestionado. ¿Cómo garantizar que estos organismos que verdaderamente nacen con un espíritu de autonomía, donde hay un trabajo de expertos, de ciudadanía, etcétera, no sean contaminados? Así es, esto es fundamental. Es una de las cosas que tenemos que definir muy cuidadosamente. Y bueno, en el resto de las reuniones tenemos, esta importantísima, interesantísima presentación de José Luis. Yo voy a acompañar a José Luis en este panel,
vamos a repasar las ventajas, el cómo mejorar las experiencias que tienen. Tienen experiencias de 29 países ya con estos consejos fiscales. Algunos funcionando muy bien, tienen que seguirlo afinando, y yo creo que es fundamental que México se integre de lleno a este proceso, porque el desorden fiscal invariablemente nos lleva a problemas en el tipo de cambio, y el tipo de cambio a precios, y esto deteriora además el nivel de vida de la gente, ¿no? Claro. Entonces, hay de ahí el diseño de esta plática, el Banco Central con su autonomía, los consejos fiscales como un instrumento importantísimo de control. Luego viene la embajadora Roberta Jacobson, que es una mujer muy interesante, con un gran conocimiento de Washington, con un gran conocimiento del Departamento de Estado, y viene a platicarnos de la situación en Washington, los personajes, cómo se va a ver esto. Ahí la va a acompañar Jaime Serra. La plática va a ser fundamentalmente alrededor de el ambiente, la situación en Washington, y no tanto los detalles técnicos, porque ni siquiera conocemos las propuestas, ¿no? Pero la parte fundamental de quiénes son los participantes en Washington, qué piensan, qué puede venir, va a ser discutida ahí, y la embajadora aceptó muy, y le apreciamos mucho el que haya aceptado venir a acompañarnos a platicar sobre esto. Y luego invitamos a un secretario de nuestro gobierno para que platique. Si es el secretario de Hacienda quien viene, que no nos ha confirmado, la plática podría ser muy interesante, porque lo que buscamos es un diálogo abierto con él sobre estos temas que preocupan. El secretario Mida ha hecho un buen esfuerzo, y su planteamiento ahora de un pequeño superávit primario es positivo, pero está en juego todo el futuro del país. Entonces, esperemos que venga él. Y si no viene él, entonces ya tenemos invitado a otro secretario para que nos acompañe. Y cerramos, Marcela, con una plática muy interesante en la que invitamos a un economista que fue el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional muchos años. Él es de nacionalidad francesa, es uno de los economistas, si tuviéramos que decir, a ver, mencióname a 3 economistas que tengan una visión más global en el sentido de integral, ¿no? Más integral de una economía, que no sean, que no tengan una ideología, que no estén casados con una ideología, sino que conozcan las experiencias de los países. Es él. Él se llama Olivier Blanchard. Es un economista muy completo. Sus trabajos son extraordinariamente buenos. Y mira, te comento una frase de él, de un libro, por ejemplo, en la que planteas 10, 11 preguntas, y en una de ellas, la última me parece, dice, bueno, el reto que tenemos en realidad es qué mecanismos tenemos que tener, qué instrumentos tenemos que tener para proteger a la gente de sus gobiernos. Desgraciadamente eso está pasando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacemos para proteger a la gente de sus gobiernos? Y tenemos que poner una serie de instrumentos y de mecanismos que balanceen esas decisiones. Y ahí lo va a acompañar Alejandro Werner, que fue un subsecretario de Hacienda y que tiene un puesto muy alto ahora en el Fondo Monetario. Creo que la plática entre ellos nos va a permitir aterrizar todo lo anterior en una discusión interesante, muy completa, de cómo dirigir un país. Y esto es muy relevante porque además tenemos el 18 el año que entra. Claro. La idea es que a partir de este evento, que vamos a repetir cada año, el True Economic Talks será un evento que mantendremos en el CESP cada año, y además el título de ahí viene. Vamos a discutir la verdad. Vamos a discutir los verdaderos temas, los verdaderos problemas y las verdaderas soluciones. No vamos a hacer quedar bien a nadie, no vamos a buscar hacer críticas innecesarias, pero sí vamos a decir la verdad y vamos a ver cómo mejoramos todo el proceso para nuestro país. Y finalmente, Marcela, vamos a convocar ese mismo día a un premio sobre políticas públicas en 3 categorías,
uno sobre inclusión, que es tan importante para lograr una mayor equidad en nuestro país, sin correr riesgos de detener el crecimiento y la inversión. Eso tiene que ver con el empleo y precisamente con incrementar la inversión. Otra categoría será crecimiento, y otra categoría es productividad y competitividad. Y terminamos con un pequeño cóctel al final del evento. Así que es un evento muy interesante, Marcela. Ojalá te veamos por acá y a muchos de nuestros amigos de La Laguna. Pues con esta exposición, por supuesto que dan ganas de acercarse, sobre todo porque no podemos estarle dando la vuelta al tema de la economía pensando que la economía es nada más para las personas doctas y las que saben tanto como ustedes, sino creo que todos tenemos la obligación y el compromiso de acercarnos a los temas, porque finalmente las decisiones de estos grandes economos, las decisiones de estas grandes personalidades que se van a dar cita en el marco de este foro, pues la verdad son las que inciden luego en nuestra economía particular. Hay que entenderle, hay que meternos al tema, no hay que darle la vuelta, y lo necesitamos hacer desde lo más inmediato, la economía de nuestro municipio, la economía de nuestro estado, es más, empezando por la economía personal, ¿no? Para poder luego entender cómo es que se toman estas grandes decisiones en el mundo entero. Doctor, pues estaremos dándole el seguimiento oportuno y por supuesto recordándole al auditorio que el jueves 11 de mayo inicia este foro, este congreso internacional que están ustedes metiéndole todo el esfuerzo y todas las ganas con estas personalidades relevantes de nivel mundial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas y por gracias comentarnos. a ti, Marcela, y saludos a toda La Laguna. Igualmente, doctor, hasta luego.